Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Melissa Jacqueline Bulcaso Arrieta, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho. El presente video me corresponde al video de vinculación. Es una actividad netamente informática. Asimismo, les voy a presentar este taller para dar a conocer sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan el estado de los derechos dentro de los cuales vamos a compartir cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, garantía de los derechos de los jóvenes en la sociedad de la información. También se debe conocer que la importancia de este taller no radica el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que nos implica concientizar de las personas que nos favorecen en el empoderamiento de los derechos. Les voy a compartir unas diapositivas donde está la información. Proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema que me ha tocado es sobre violencia a la intimidad mediante los medios informáticos. Como podemos decir, nosotros tenemos un objetivo, es dar a conocer a la ciudadanía que hoy en día debemos tener mucho cuidado con nuestra información, que existe mucha gente con mala intención, maliciosos que solo desean hacer el mal y tener mucho cuidado con nuestros hijos, que ellos son los más vulnerables. Asimismo, podemos decir que en la actualidad el uso de la tecnología y sus diversas aplicaciones se han convertido en una necesidad del diario vivir, de todas las personas en general, y aún más el uso de Internet y sus diferentes formas de utilización por la facilidad que brindan como medio de comunicación en tiempo real con intercambio de información inmediata entre personas que se encuentran en distintos sitios. ¿Qué es el delito a la intimidad? Nosotros decimos que los delitos contra la intimidad son derechos punibles que se producen al realizar acciones para invadir la privacidad de un tercero, violando su derecho a la intimidad. Los tipos penales que forman parte de este delito son el descubrimiento y la revelación de los secretos o se apoderen de sus cartas, papeles, mensajes de correos electrónicos o cualquier otro documento o efecto personal. Asimismo, como utilicen artificios técnicos de escucha y la transmisión o grabación. El que tenga alguna duda igual me puede hacer preguntas para poderle responder. Para que no pueda responder. Como decimos en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 178, la violación a la intimidad. Decimos que la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, sea los mensajes de datos, voz, audio y video. Objetos postales, información contenida en soportes informáticos, las comunicaciones privadas o reservadas de otras personas por cualquier otro medio será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También no son aplicables estas normas para la persona que divulgue las grabaciones de audio y video en las que se intervienen personalmente ni cuando se trata de la información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Decimos que en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 19,
Se reconoce y garantizará a las personas del derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de carácter, así su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución, difusión de estos datos o información de que dirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Su uso por los niños y adolescentes es más difícil de controlar mientras accedan a sitios de ocio, de información, a las redes sociales a través de un dispositivo conectado. Estos dispositivos pueden también renunciar, también pueden reunir, también pueden dar la información sobre ellos en el Código Orgánico Integral Penal. En la sección sexta nos dice delito contra el derecho a la intimidad personal y familiar. La Constitución 2008 determina toda persona o sociedades tienen derecho a comunicarse y utilizar los diferentes medios que han producido gracias a los avances tecnológicos. El acceso a la comunicación y sus modalidades son un derecho y deber respaldadas jurídicamente en el artículo 16. Las tecnologías de información y comunicación constituyen una ventaja en el sector educativo. La educación digital es un derecho que permite acceder a diferentes medios educativos para adquirir conocimientos y contar con una mejor formación académica. Asimismo, en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 2021, las tecnologías de información y comunicación constituyen una ventaja en el sector educativo. La educación digital es un derecho que nos permite acceder a diferentes medios educativos para adquirir conocimientos y contar con una mejor formación académica. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, decimos que en el artículo 23, derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento relacionado al uso y manejo de las tecnologías de la información y comunicación, al apego a la dignidad e integridad humana, la promoción de una cultura basada en el derecho de protección de datos. Podemos también tener uno de los fines de la Ley Orgánica 8/2021 en su artículo 3, es establecer los protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria. Asimismo, para la creación de entornos seguros de un buen trato, inclusive para toda la infancia, en todos los ámbitos desarrollados en esta ley, en los que la persona menor de edad desarrollará su vida, se entenderá como entorno seguro, aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector físico, psicológico, social, incluido el entorno digital. Las tecnologías digitales en la vida de los jóvenes deben aprovechar del uso y beneficio de las TIC en un marco de derechos digitales, la dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual. Se trata de una política destinada a promover conductas protectoras o preventivas de factores de riesgos que pueden poner en peligro la integridad y dignidad de niños, niñas y adolescentes ante el acceso y su uso del Internet. También cuando tales vulneraciones han sucedido, promover protocolos adecuados de atención para la protección, atención y la reparación. Podemos ver que las desventajas del acceso a la tecnología de la información para niños, niñas y adolescentes pueden ser la parte más vulnerable de este medio, pueden ser la víctima de acoso por la información que se comparten en el entorno a ellos por medio de sus padres y demás familiares. Con esto debemos, por ejemplo, los padres deben estar más atentos
contra los niños y más a los adolescentes, ya que son vulnerables a muchos casos sobre ciberbullying, ciberacoso, el sexting, cosas así. La interacción con personas que tienen perfiles falsos, por ejemplo, ello aumenta la probabilidad de que caigan en amenazas. También cuando comparten gran cantidad de información en Internet, son propensos a sufrir de bullying o ciberbullying. De no atenderse, esto puede generar consecuencias negativas tanto para la víctima como para el agresor. Asimismo, los niños, niñas ya no conocen que al acceder a las redes sociales pueden suponer graves prejuicios, principalmente derivados de la posibilidad de que otras personas accedan a su intimidad personal, dándole un uso indeseable y no querido, ahora es o no en un futuro. En estos últimos años se han alertado sobre la importancia de proteger la privacidad de los niños, niñas y jóvenes debido a sus numerosos casos que han sufrido episodios más o menos graves de sexting. Es decir, que alguien se ha enviado una imagen íntima suya sin su consentimiento, con el grave prejuicio moral que se le puede ocasionar o a su vez han sido objetos o acosos a través de las redes sociales. También cuando alguien comparte una imagen en la que apareces, antes deben pedir permiso para hacerlo. Si esto no sucede y encuentras que, por ejemplo, una amiga subió una fotografía tuya que no sea deseada o que se haga pública en las redes sociales, lo primero que debes hacer es comentárselo, explicárselo, por qué no quieres que esa foto sea subida a la red. Y lo más importante, pedirle que se lo borre. Para concluir, decimos que en el acto de difundir las imágenes de los menores de edad pueden llevar una situación de peligro para las personas y para los niños en especial. Incluso pueden provocar los casos pornográficos infantiles. Se irrespeta la privacidad de los niños y adolescentes y no se toman en cuenta sus derechos como personas. Muchas veces su exposición lleva a situaciones de bullying o ciberacoso. No hay suficiente información a los que los familiares pueden acceder a informarse sobre los peligros que conllevan que un niño conozca las redes sociales desde temprana edad. Hoy tenemos que conocer sobre las herramientas tecnológicas que se están volviendo mucho más cotidianas con el pasar de los años, en el colegio, en las universidades, que se han vuelto esenciales para las enseñanzas. Al hacer un mal uso también ocasiona graves problemas. Como hemos mencionado, el derecho a la protección de datos se distingue por su carácter instrumental, materializado en la garantía de otros derechos fundamentales. Mientras que en el caso de la niñez y la adolescencia, a partir del principio de interés superior, exige la adopción de medidas que se concretan una protección especial por cuanto desde la situación cotidiana que se desprende el uso ilícito de la información personal. Se puede desembocar en afectaciones a la imagen, desarrollar la personalidad y la dignidad personal. El que tenga alguna pregunta o alguna duda me puede hacer. Esto ha sido todo. Espero que haya sido un poco educativo para ustedes. Eso ha sido todo. Gracias. El que tenga alguna pregunta me puede preguntar. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Yo quiero argumentar algo. Buenas noches, William, le saludo. Buenas noches, digo. Quiero hablar sobre, si bien es cierto, estamos tratando el tema de la violación de la intimidad tecnológica. En este caso se trata sobre
la violación a la privacidad de la persona. Aquí también se puede decir que está en peligro también los datos de la persona, como son cuentas bancarias, datos de contraseñas de alguna plataforma, de algún correo. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de que le prestamos el teléfono a nuestros sobrinos, a nuestros, bueno, algunos que ya son padres, a nuestros hijos, porque a veces llegan anuncios, se está viendo en YouTube, está viéndose en cualquier página de internet, llegan unos anuncios, se ingresa ese anuncio y se empieza, le empiezan a hackear las cuentas. Entonces, eso es mi aporte y hay que tener más cuidado en este caso. Esto también les tengo que decir, el sexting, los riesgos de esta práctica comienza con una divulgación de las imágenes o videos entre las personas que no eran sus destinarios. Por ejemplo, hay veces que por equivocación nosotros mandamos las imágenes a otra persona y esas personas no son los que no lo usan de una buena manera, sino lo hacen para reírse o para acosar a los niños. ¿Alguien que tenga alguna pregunta que me pueda decir o quiera argumentar algo? A ver, señorita Melissa, yo tengo una pregunta. Dígame, William Toal. A ver, hay personas que utilizan o hacen mal uso de las imágenes, digamos, fotos de otras personas, ocasionando a veces, digamos, que chantajean a las otras personas utilizando estas imágenes. ¿Cuál es el tipo de delito que se ocasiona en ese tipo de circunstancias? Violación a la intimidad. Todo lo que se Ya. trate de, así como por ejemplo ciberacoso o lo que, como le puedo decir, ciberacoso, el sexting o el ciberbullying o la suplantación de identidad, la adicción a las redes sociales, todo eso es una violación a nuestra intimidad porque es sobre nosotros, es lo que están ellos haciendo uso, sobre nuestros documentos, puede ser documentos, fotos, videos o audios. Ya, listo. Y un método para prevenir ese tipo de situaciones, ¿qué aconsejaría usted a los más jóvenes, que son las personas que son más vulnerables, o mejor dicho, que caen en ese tipo de situaciones, que confían demasiado en ciertas personas sin darse cuenta la gravedad del asunto hasta cuando ya no es, hasta cuando ya no hay solución, se podría decir? ¿Qué podría aconsejar o recomendar a los más jóvenes? Por ejemplo, o sea, tanto como jóvenes y adultos dirían, ¿no? Por ejemplo, la suplantación de identidad, ¿no? Me voy a que muchos de nosotros usamos en la suplantación de identidad, nosotros usamos nuestras claves de las tarjetas, por ejemplo, usamos nuestras fechas de nacimiento. Son claves que se puede adivinar fácilmente, podría decir. Entonces, lo que nos recomendaría sería una clave en la cual sea difícil de adivinar. Y también otra que no debemos andar diciendo así, esta es mi clave o tener la confianza necesaria, porque hoy en día los jóvenes somos muy confianzudos a todos los compañeros que tengamos. Le podemos prestar hasta la tarjeta y todo eso. Entonces, recomendar es de que los jóvenes deben cuidarse ellos mismos porque los padres no podemos, o sea, los padres no pueden estar atrás de uno a veces. Eso. Ok, es no tener mucha confianza o exceso de confianza en ciertas personas. Esa sería, creo que, la respuesta. Muy bien, muchas gracias, señorita, muy amable.
Ya, William, gracias. Buenas noches, ¿me permito dar mi argumento, por favor? Sí, dígame, Jonathan, diga. Ya, contando un poquito y para conocer un poquito más sobre el ciberbullying y el acoso, nos vamos a referir en dónde está basado, en qué artículo y cuáles son las sanciones. Ya, dice que en el Ecuador existen 2 artículos dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en contra del acoso o el ciberbullying, que son el artículo 15 y el artículo 134. Hasta el mes de septiembre de 2020 se desarrolló un estudio de una política. Esto fue denominada como política pública por Internet. Esto en beneficio ya sea para los niños, niñas y adolescentes. El Código Orgánico Integral Penal, más conocido como COIP, que es el que sanciona, sobre este delito nos habla del artículo 178, que esto es la violación a la intimidad. ¿Cuál es la sanción cuando se va de todo esto? La sanción es de 1 a 3 años a la persona que grabe, revele, difunda o publique datos personales. De 1 a 3 años depende de la gravedad del delito. Para conocer un poquito más sobre el ciberbullying, el acoso, esto hoy en día ha habido muchos casos en el Ecuador y en el mundo entero, ya que es podemos decir que más frecuente la gente y todos estamos vulnerados a las cosas que nos puede pasar por internet. A veces no medimos las consecuencias y nos pueden suceder muchas dificultades que con el tiempo pueden ser muy perjudiciales en nuestra vida y en nuestro entorno social. Eso ha sido mi aportación. Muchas gracias. Gracias, Jonathan.